Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles. Mejor dicho, que la estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo estén generando muchísimo empleo. El tema de la fertilización foliar y de automejoramiento en nuestro cultivo y la reducción de costos, pues nos ha llevado a experimentar con nuevas alternativas y establecer nuevas herramientas para el control de plagas e enfermedades, descomposición de la materia orgánica, activación de la materia orgánica o mejoramiento de suelos. Entonces estos productos nos van a ayudar bastante, sin embargo, pues por la falta de nuestro conocimiento, falta de estudio, falta de que el gremio nos enseñe cómo es la realidad, pero desafortunadamente el gremio tampoco lo sabe, porque hay mucha información, pero sin embargo no estamos accediendo a ella o no tenemos acceso. Eso se queda, como yo digo, en una biblioteca, en la revista europea de Pepito Pérez y no hacemos absolutamente nada con esa información, o en la revista donde pagamos Forbes o alguna cosa, porque en todas las revistas pagan para que le publiquen a uno lo que quieran. Sin embargo, pues no tenemos acceso a eso. Entonces, antes de hablarte de uno de los entomopatógenos que a mí me gusta trabajar, antes de hablarte de todo esto, me gustaría que te suscribieras a mi canal y des en la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esta es información realmente valiosa que nos va a ayudar a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del famoso Lecanicilium lecani. Resulta que el Lecanicilium lecani en épocas remotas era el famoso Verticillium lecani. Por resulta que el Verticillium hoy en día es una enfermedad que le da toda la fruta, le da la sandía, le da los melones, le da la granadilla, le da la gulupa, le da el tomate, le da el aguacate. Es una enfermedad vascular, le da la fresa, le da la ochuga, le da a la mayoría de las plantas. Y estamos satanizando mucho una de estas cepas tan importantes. Con el paso del tiempo fue cambiando de nombre, por eso se le puso el género y la especie Lecanicilium lecani para poderlo explicar bien. Resulta que este es uno de los hongos que más nos venden, que es un poco más especializado en controlar ciertas plagas, no tiene un amplio espectro como la Beauveria, como el Metarhizium, ¿cierto? No lo tiene, la verdad no lo tiene, pero sin embargo puede controlar plagas muy importantes. Entonces, es un hongo que no es un parásito obligado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir un parásito obligado? Que necesite tejido vivo o insectos vivos para multiplicarse, no. Él tiene algo muy interesante, y es que este hongo puede vivir en la materia orgánica inactiva y puede vivir mucho tiempo en el suelo, ¿sí? Y no va a pasarle absolutamente nada, porque ¿de qué se va a alimentar? ¿Sí? Se va a alimentar de esos residuos de cosecha, de todos los residuos que tienen insectos muertos, todo eso, porque es un saprófito, pero no es obligado, o sea, puede vivir de ambas, puede vivir de los insectos que parasitan y puede vivir de estos residuos. Entonces es un gran descomponedor también de materia orgánica en este caso, si queremos ayudar nosotros, como a mí me gusta trabajarlo, en el suelo y de manera preventiva. ¿Por qué? Porque lo tienen también muy satanizado, venden productos en los cuales yo puedo aplicar de manera foliar. Claro, pues controla más de 49 especies. ¿Cuáles son esas 49 especies, mis queridos agricultores? Que conozcamos, mosca blanca es para lo que más se aplica. Para áfidos también es lo que más se aplica. Para escamas en aguacate. Para ácaros y garrapatas. Esas son como las aplicaciones mucho más grandes que se hacen actualmente para utilizar este hongo. Porque, por ejemplo, también en cochinillas o en escamas en gulupa y en granadilla, porque son productos que se exportan a Europa, y al exportarse en Europa, pues necesitamos productos que sean mucho más amigables y que no dejen límites máximos de residualidad, por eso se utiliza tanto, pero hay que utilizarlo de manera responsable. Entonces, controlando esta gran cantidad de patógenos,
¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Resulta que este hongo entomopatógeno actúa por contacto de ingestión. Una vez toca al insecto, vamos al ejemplo de las moscas blancas. Una vez toca el cuerpo de la mosca blanca, ¿cierto? Como la mosca blanca tiene una parte lechosita, talcuda, aceitosa, eso es un ambiente propicio ¿para qué? Para que este Lecanicilium empiece a crecer descontroladamente. ¿Cuándo va a empezar a crecer? Empieza a crecer a las 48 horas. Una vez empieza a crecer, empieza una producción de enzimas, ¿sí? Empieza a crecer a las 48 horas y a los próximamente, miren pues para que pongan cuidado, a los 7 días entra el insecto. 7 días penetra el insecto con esa producción de enzimas. Esa producción de enzimas, ¿qué me va a hacer? Esa producción de enzimas va a producir 3 toxinas súper importantes. ¿Cuáles son esas 3 toxinas, mis queridos agricultores? Ácido oxálico, decipéptidos y ácido dipicolínico. Cuando se los mencionen por ahí una vez, para que lo estemos aprendiendo, porque no nos lo mencionan. ¿Qué nos dicen simplemente cuando nos venden un producto? Eso es un producto entomopatógeno que le ayuda en el LMR y no le va a causar residualidad y tiene una contundencia del 90% al 95% y no le va a pasar nada a su cultivo y le va a controlar. Pongo el ejemplo del aguacate, todas las plagas del aguacate, porque eso llega y lo coge, y lo infesta y lo mata. Eso es lo que le venden a usted. Y claro, nosotros por el desespero, por la cosa de que la cosecha salga limpia, de que no nos va a salir con ninguna traza química o de síntesis química, porque no jodemos. Claro, lo utilizamos desmesuradamente, pero esto es un proceso lento, lento. Mire que ya van 7 días y eso que no ha entrado todavía, ¿cierto? Van 7 días, ¿cierto? Entonces una vez produce estas toxinas ¿para dónde se van? Para la sangre del insecto. ¿Para dónde se va? Para la hemolinfa, ¿sí? Se viene para acá, ¿cierto? Penetra esa cutícula. ¿Y qué es lo que me va a causar? Un espasmo muscular inmediato. Cuando entra la sangre y llega al sistema nervioso central, ¿qué va a pasar? Hay una parálisis. Y esa parálisis hace 2 cosas. Primero, que no se alimente. Y esa contracción muscular lo va a dejar paralizado. Porque es como cuando a uno le da un calambre, ¿cierto? Y ese calambre, usted se va a parar de la cama y usted es así. Usted ni se mueve porque el dolor es impresionante. Y usted es como que me está doliendo mucho, no me puedo mover. Normalmente le da en la tibia o le da atrás del muslo acá, ¿sí? Abajo de la nalga. Entonces, esos calambres, esos espasmos musculares, es porque ya penetró esa cutícula. Entonces, inmediatamente deja de alimentarse, pero no está muerto. Este proceso ocurre 11 días después, ¿cierto? 11 días después. Después, ¿qué pasa? Estas 3 toxinas ya me penetró la hemolinfa empieza a girar en el tracto digestivo. Si entra por ingestión, que entra mucho más rápido por ahí, este proceso se me acelera a 7 días y me va a causar esta misma parálisis y estos mismos espasmos. Y este tracto digestivo se va a dañar porque el hongo se aloja y empieza a crecer. Empieza a desarrollar los tubos germinativos e inmediatamente empieza a regarse. Entonces, es una muerte inminente, el insecto se va a morir efectivamente, deja de alimentarse en promedio a los 11 días. Si entra por contacto ingestivo, para que lo recuerde, es un proceso de 7 días. El proceso de producción de enzimas es de 7 días. Entonces miren, mis queridos agricultores, que es un proceso muy lento. Lento tanto en ácaros, como en mosca blanca, como en áfidos, como en escamas, como en cochinillas. ¿Listo? Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Entonces, hay ciertas características también, mis queridos agricultores, que hay que tener en cuenta con esto. Y es que, bueno, al ser ayudantes a descomponer restos, residuos de cosecha, por ser
un saprófito no obligado, porque mejor dicho sobrevive prácticamente en cualquier parte, ¿cierto? Necesita ciertas condiciones para hacer una cepa muy efectiva. No les estoy diciendo que no vaya a servir, pero normalmente cuando a nosotros nos venden un producto, que es lo primero que nos dicen cuando es de este tipo. No, es que mi cepa 1, 2, 3, 4 es la mejor porque es la más adaptable, tiene una cápsula impenetrable que la conserva bajo condiciones extremas. A usted le echan el carretazo más berraco, pero normalmente eso es pura caspa. Vean, las cepas son sacadas del monte, las cepas son sacadas de un montón de partes y usted tiene que garantizar ciertas condiciones. En el laboratorio, mis queridos agricultores, todo funciona muy bonito porque usted todo lo controla. ¿Qué controla usted? Usted controla la humedad relativa, usted controla la temperatura, usted controla la asepsia, mejor dicho, eso es más limpio que un hospital, eso mejor dicho lo controlan todo. Pero la realidad en campo es otra. Ahí yo puedo tener la cepa número 1, 2, 3, 4, la mejor del mundo, porque todas las casas comerciales venden la mejor cepa del mundo y venden la mejor y la de ellos es la mejor y se comparan con la del otro y que la del otro no hace esto pero la mía sí y la de él no hace esto pero la mía sí porque yo se lo metí y luego resulta que esta no fija esto y esta hace esto, esta no fija nada, para que no nos debemos meter en cuenta. Pero estas son las condiciones ideales, ¿cierto? Estas temperaturas y esta humedad relativa. Pero si hay algo muy importante en todas las cepas, y esta información no nos la dicen. Cuando yo hago aplicaciones foliares, las debo hacer sin sol. Horas de la tarde cayendo la noche, o antes de la madrugada, 5 o 6 de la mañana. Eso es genial. Eso no le afecta, eso es lo bueno de los entomopatógenos. Eso no le afecta ni la neblina, eso no le afecta ni por ejemplo, ni las, ¿cómo se llama esto? Cuando cae la neblina, las heladas, no, absolutamente nada, no nos va a quemar como un producto de síntesis química, esa es la verdad. Pero nos ponemos a aplicar esto 8, 9 de la mañana, con un sol bien berraco, ¿cierto? Los rayos UV, grábenselo mis queridos agricultores, los rayos UV dañan los hongos entomopatógenos, también el lecanicilio. Desafortunadamente es así. Entonces, aplicaciones no es que yo aplico en todo el día, no le sirve. Si usted tiene unos árboles, me va a darme una cuadrilla bien grande y fumigue con esto, pero no fumigue si tenemos presencia de nuestro rey amado sol. ¿Por qué? Porque nos va a afectar muchísimo, muchísimo. Pero hay una característica espectacular y yo por eso lo utilizo en todos mis procesos de compostaje, lo inserto ahí porque es muy interesante que controle. También hago una que otra aplicación de vez en cuando, o sea, que yo diga pues que yo lo utilizo todo el tiempo, no, yo lo utilizo de manera preventiva, porque me gusta que crezca la esporita por ahí naturalmente y todo eso. O sea, yo soy partidario de que uno debe utilizar estas herramientas, pero yo las utilizo poquito y de manera segura en donde me interesa a mí que esté, vea, haciendo esto y controlando lo poquito que coja con esto. Yo tengo una rama muy amplia para controlar insectos y yo tengo que aprovechar todo eso. Inclusive acá en las trampas no lo puedo por los rayos ultravioleta. Entonces no es que me guste mucho utilizarlo de esa forma. En la fumigación, si tengo cultivos a la sombra o cultivos muy copados, ese es el momento perfecto si usted lo va a utilizar. Pero la característica más chévere, más bacana, es que me tolera cualquier pH. Y esto es lo importante, no es como tan quisquilloso, que es que tiene que ser 5, 5 y 7, que es que tiene que ser 4, 5, 5, 5, que es que tiene que ser un pH, nada. Este sí me funciona a cualquier pH y eso es lo bueno de este Lecanicilium lecani. Y lo que más me gusta es que ayuda a descomponer todos esos residuos de cosas y ahí vive y él se expande ahí. ¿Cómo lo identifica normalmente? Eso crea unos anillos cuando usted tiene una compostera muy rica en microorganismos, forma unos anillos blancos grandes, los más de bonitos, y usted los ve y ella empieza a formar todo eso. Entonces, mis queridos agricultores, yo espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo porque créanme, esta es información realmente valiosa.
que nos va a ayudar mucho a tener un cultivo sano, atractivo, rentable y sostenible. Nos vemos en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día. Chao, chao.